Queridos hermanos, en el segundo día de la Bienal Católica 2024, seguimos reflexionando sobre la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Y al inicio del capítulo segundo, el Papa hace mención del Concilio Vaticano II en el documento Gaudium et Spes, que habla justamente con estas palabras: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Con este texto del Vaticano II, volvemos a ver la profundidad del mensaje cristiano. A los discípulos del Señor nos interesa abarcar en el amor a todos y salir al encuentro de todos y no desentendernos de ninguna realidad. En el mismo capítulo que estamos reflexionando, trae por eso el Papa la parábola del buen samaritano, esa parábola que Jesús hace en respuesta a una pregunta sobre quién es mi prójimo, ¿no? Y una pregunta bien antigua ya desde los inicios de la Sagrada Escritura, la historia de Caín y Abel, los primeros hermanos, donde justamente en vez de compartir el amor se da esa situación de rivalidad y de enfrentamiento que termina en la violencia y en el asesinato. Hijos del mismo Dios, creados por el mismo amor, y sin embargo nos cuesta amarnos entre nosotros, un mismo creador para todos. La experiencia de la reflexión de la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el libro de Levítico, ya menciona el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, aunque en aquellas circunstancias ese amor se refería en primer lugar a los connacionales, es decir, a los que compartían el mismo pueblo, la misma nacionalidad, podríamos decir. Pero la experiencia de la migración, de vivir en otros lugares, también fue abriendo el corazón de la reflexión del pueblo de la primera alianza para entender que la misericordia de Dios, que es para todos y no solamente para algunos. La tentación grande en contra de este mandamiento del amor es por eso la tentación de los grupos cerrados, de querer practicar o vivir el amor solamente con algunos y excluir a otros. En la parábola del buen samaritano aparece un abandonado en el camino, una situación que se da así literalmente como la describe el Evangelio en casos actuales que hemos vivido también aquí en nuestro país, de personas que fueron arrolladas en la vía pública y abandonadas sin atención. Así como se da en otras situaciones donde algunos son abandonados, es decir, no son atendidos, como que pasamos al lado, los dejamos en el costado, y la caridad concreta no deja al costado a nadie. La indiferencia no es el camino. Esa desidia de no prestar atención a las necesidades de las personas que viven con nosotros, eso desanima mucho y destruye mucho el alma de la comunidad y de la familia. Es ahí donde tenemos que tener esa mirada de Jesús que busca rescatar la bondad del corazón humano y creer siempre en la bondad del corazón humano. En el caso de la parábola del buen samaritano tenemos tres grupos de figuras. En primer lugar, los salteadores, estos que impunemente, ¿verdad?, dejan herido a este pobre hombre que venía de Judea. En segundo lugar, vemos al asaltado, al herido, desvalido, solo. Y en tercer lugar vemos a aquellos que pasan de largo, los que se desentienden, los desentendidos. Ese desentenderse muchas veces es así como lo describe el Evangelio, ¿no?, de ver el problema y pasar de lado, pero a veces es también el mirar la realidad y decir todo está mal, yo no puedo hacer nada. Personas creyentes, personas religiosas, debemos despertar desde la fe, desde el amor, desde la esperanza, esa voluntad de buscar siempre el bien, aunque ese bien sea difícil, sea arduo.
no alcanza con discursos que proponen una tolerancia, una inclusión a veces muy ficticia, o sea, muy artificial, no alcanza con una supuesta corrección social o política, no alcanza con el discurso. Hay que ir a lo concreto y entrar en la relación personal donde la humanidad se hace concreta. ¿Cuál es la figura central de esta parábola? Es la figura de ese buen hombre que tuvo buen corazón, que vio a su prójimo lastimado y que tuvo solamente una satisfacción de haber hecho lo correcto, de haber hecho lo debido, y que le dedicó a ese herido que no era de su pueblo, que era para él un extranjero, le dedicó su amor, su corazón, su tiempo, incluso su dinero. Lo auxilió siendo él de un pueblo distinto. Cristo, que se hizo hombre como nosotros, siendo Dios, que asumió nuestras diferencias, nos invita a todos a hacernos prójimo del otro y a compartir con el prójimo alegrías y tristezas y a reconocer la dignidad de todos, del más vulnerable, del más pequeño especialmente, y a encontrarnos en ellos especialmente a Cristo. Eso implica también liberar el corazón de sus miedos, de sus egoísmos y sobre todo de toda agresividad y de toda violencia. El camino que propone el Señor y que queremos vivir como iglesia es el camino de un amor que es capaz de abrazar a todos y especialmente al más necesitado.